Vamos a abrir nuestras Biblias. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Vamos a leer desde el versículo 1, aunque vamos a ocuparnos del versículo 11 al 16, y lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana tiene que ver con las marcas de una iglesia saludable que camina en unidad. Mientras ustedes buscan la porción de las Escrituras, yo quiero mencionarles algo que lo iba a mencionar en la reunión de miembros y finalmente me olvidé. Pero durante el mes de marzo, durante el año 2025, hay una programación de enseñanzas que he tratado especialmente con el grupo de liderazgo y los que enseñan, que tiene que ver con avanzar a través de diferentes cosas que hemos visto en tiempos pasados y que son marcas de una iglesia saludable. Durante el mes de marzo, ustedes han escuchado la enseñanza del pastor Germán Salcedo, que tiene que ver con la iglesia según el plan de Dios. El domingo pasado, el Evangelio en el centro, que predicó nuestro hermano Emanuel. Y en este domingo, lo que es una iglesia saludable que camina en unidad. Próximo domingo vamos a hablar sobre la autoridad de la palabra de Dios, y después vamos a ver el final del mes de marzo, lo que es la predicación expositiva a través del Salmo 1. Pero todo lo que tiene que ver con el año está organizado, aunque esperamos que el Señor ordene nuestros pasos, porque el hombre son las disposiciones del corazón, pero Jehová es la respuesta de la lengua. Pero puedo adelantarles que durante el mes de abril se va a enseñar por qué la iglesia necesita la predicación expositiva, y vamos a ir a través de diferentes textos de la Escritura y enseñar la palabra de Dios. En mayo vamos a hablar sobre una teología correcta. En junio vamos a hablar sobre el evangelismo y discipulado. En julio vamos a hablar sobre la membresía bíblica, en agosto sobre el liderazgo bíblico, en septiembre sobre la disciplina bíblica, en octubre sobre la oración y la adoración, en noviembre sobre la misión de la iglesia, y diciembre vamos a dejar para otros temas. Pero en la gracia del Señor esperamos que esto sea una bendición. Así que presten atención, vayan tomando nota, y los mensajes se pueden volver a escuchar, pero la idea o el propósito es que con esta organización nosotros podamos ver la revitalización de la iglesia en Regina y también en Roca, porque es lo mismo que se está enseñando, en la mañana como en la tarde. Así que Regina siempre es el conejito de Indias que recibe el primer sermón, pero no, es una bendición. Así que bueno, ya tienen sus Biblias abiertas, quería compartirles esto, marcas de una iglesia saludable que camina en unidad. Efesios 4, vamos a leer el versículo 1, pero luego vamos a exponer desde el versículo 11 hasta el versículo 16, pero es importante el contexto. Dice la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pidamos al Señor una vez más que bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra y por esta oportunidad de exponerla. Pedimos que este pasaje de versículos 11 hasta el versículo 16 de Efesios capítulo 4 arroje luz a nuestros corazones, despierte la intensidad de nuestro amor por ti y nuestro amor por la iglesia de Cristo. Pueda
tratar en nuestros corazones y enmendar áreas que tienen que ser enmendadas, traer exhortación, ánimo, aliento y también iluminación sobre la importancia de la iglesia y la iglesia que camina saludablemente en unidad, para que la iglesia de Villa Regina pueda mirar a lo alto y pueda ser agradecida y pueda verse como parte de esta iglesia universal de Cristo en el mundo que tú estás formando para tu propia gloria y por amor a tu nombre. Así que bendice tu palabra en la exposición, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No sé si ustedes siguen los estrenos de películas, yo no lo hago mucho, pero a veces me llama la atención algo. Y saben que este año, en noviembre de este año, se va a estrenar otra versión de la película Frankenstein. No sé si saben, pero la historia de Frankenstein, la historia de Frankenstein es un libro escrito por una joven de 18 años, inglesa, por ahí en 1818, por allí. Pero ahora le están dando otra vuelta. Pero la historia de Frankenstein, por supuesto, Víctor Frankenstein era un científico que desafió a Dios, básicamente porque quería juntar los miembros de cuerpos muertos y darle vida, ¿no? Y realmente en la película, en la ficción, consigue dar vida a su propia creación. Pero no fue el espécimen perfecto, porque se volvió en contra de su creador y realmente las cosas no salieron bien, de este cuerpo armado de diferentes formas y que funcionaba, pero no funcionaba como debía ser. Bueno, si no conocen la historia de Frankenstein, ahora tienen una idea, pero pueden buscar allí. El terror es algo medio que uno tiene que ver o no ver, pero es una película rara, hay muchas versiones. Pero ¿sabe que algo similar ocurre cuando la iglesia está fuera de los parámetros de la Escritura y la unidad de la iglesia es forzada? Está forzada y no está planteada bíblicamente, y hay un esfuerzo para mantener concordancia con las personas a través de un culto o 2 cultos en la semana, pero no tiene los elementos vitales que hacen que la iglesia tenga la salud y tenga la unidad y camine en unidad. Eso ocurre, la iglesia se transforma en un tipo de Frankenstein, pero no es el plan de Dios. Así que lo que queremos ver en esta mañana, cuáles son las marcas en este texto de una iglesia saludable, pero que camina en unidad. Y son 5 cosas que yo quiero compartir con ustedes que están en el texto que nosotros hemos leído, especialmente de versículos 11 hasta el versículo 16. Yo les animo a aprender a tomar nota. Es importante aprender a tomar nota. Si lo quieren hacer en su celular, si lo quieren hacer en forma digital, si lo quieren hacer con lápiz, lo quieren hacer, pero es bueno aprender a tomar notas si no tiene la capacidad de retener en su memoria. Aparte, les ayuda a mantener la atención. Entonces, ¿cuáles son las marcas? En primer lugar, la iglesia que camina en unidad es fortalecida por un liderazgo que capacita a otros. La iglesia que camina en unidad y que es una iglesia saludable es fortalecida por un liderazgo que puede capacitar a otros. Y eso está en versículos 11 y 12. Y él mismo, hablando de Cristo, por eso leímos el contexto, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pausa. Tengan eso en mente. Recuerden, la iglesia que camina en unidad es fortalecida por un liderazgo que capacita a otros. El capítulo 4 comienza en el libro de Efesios a marcar la línea de práctica de la iglesia. Los primeros 3 capítulos de la carta de Efesios, es muy común que Pablo hiciera esto, es como los planos de una casa. Cómo nació la iglesia, de la eternidad, cuál es la doctrina de la iglesia, cómo fuimos salvados, etcétera, etcétera. Y a partir del capítulo 4, Pablo está diciendo cómo deben vivir, cómo debemos conducirnos una vez que nosotros entendemos que somos iglesia, como hemos cantado, somos una nación en Cristo Jesús. Y entonces comienza lo que decimos la parte práctica. Por eso Pablo empieza en el capítulo 4 diciendo que cómo debemos andar. Pero los cristianos no pueden andar en su vida cristiana, no pueden hacerlo de una forma solitaria. Todas las indicaciones de caminar en santidad en el Nuevo Testamento, en las epístolas, recuerden que están escritas a iglesias, no están escritas a individuos, están escritas a iglesias. Cuando habla de caminar en santidad, se le escribe a gente que está escuchando, porque no todos reciben una carta en su celular,
o una nota, o un WhatsApp, alguien leía la carta y cuando hablaban de caminar en santidad, se miraban unos a otros y decían, esto te concierne a vos y a mí. Entonces lo que estamos viendo acá es que Pablo, en capítulo 4, los primeros 16 versículos, comienza diciendo que la vida en dignidad de una persona que honra al Señor tiene que ver en parte con una iglesia que camina en unidad y que tiene salud espiritual para caminar en unidad. Y si ustedes leen después, el contexto, ese es el contexto anterior de lo que estamos viendo, pero el contexto posterior, a partir del versículo 17, Pablo dice lo mismo, pero lo hace de una forma negativa. Está diciendo, ustedes no deben andar de esta manera. Así tienen que andar, pero así no deben andar para ser una iglesia que anda en unidad y en salud espiritual. ¿Listo? Tenemos eso en claro. Una vez que tenemos eso en claro, Pablo empieza a dar las marcas de una iglesia que camina en unidad. Y la primera es que es fortalecida por un liderazgo que capacita a otros. Y observen que esto es importante. El liderazgo de la iglesia saludable es establecido por Cristo mismo. Observen lo que dice el texto. Hablando de Cristo, porque viene hablando de Cristo en versículos 8, 9 y 10, versículos 7 al 10, y el versículo 11, ese Él allí no es Dios, aunque sí, obviamente tiene que ver, el Padre, pero es Cristo mismo. Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sabemos que Cristo constituyó a los apóstoles cuando hizo la elección de los apóstoles, que fueron 12, terminaron, y el apostolado no sigue en el día de hoy. Los profetas se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. Cuando la Escritura no estaba completa, no vamos a detenernos mucho en esto, pero cuando no teníamos la Biblia como la tenemos ahora, Dios capacitaba a personas para que pudieran hablar de acuerdo a la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Perdón, del Antiguo Testamento. Entonces, esta es la clase de profetas. No son los profetas del Antiguo Testamento. En el capítulo 2 de Efesios dice que la iglesia se establece, se edifica en el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora que tenemos la Biblia completa, hasta el libro de Apocalipsis, nosotros no necesitamos personas que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacerlo o tengo palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios. ¿Ah? Los profetas no simplemente del Antiguo Testamento predecían el futuro. Eso es parte del ministerio profético. Pero los profetas lo que hacían es llevar la palabra de Dios. Porque la palabra profecía viene de proferir, de hablar, de decir. ¿Tá? Pero eso es para que lo tengamos en cuenta. Fueron establecidos por Cristo mismo. Y dice aquí que son los dones, que es otra forma de hablar de los dones, son regalos o una gracia. Es un regalo, por eso nosotros decimos muchas gracias, no merezco esto. Son regalos de Cristo a la iglesia para mantenerla en unidad, para que crezca de una forma saludable en unidad. Los pastores, como fueron los apóstoles y profetas, los pastores y maestros y los evangelistas, son regalos de Cristo para su iglesia, para que puedan caminar en unidad. Y estos dones concuerdan con este proceso que comenzó, obviamente, con los apóstoles del Señor Jesucristo y continuó con los profetas del Nuevo Testamento y hoy continúa con los evangelistas, con los pastores y maestros. Eso es lo que ocurre hoy. Ya no tenemos apóstoles y ya no tenemos profetas, tenemos toda la Biblia. Los evangelistas y los pastores y maestros utilizan la Biblia para comunicar la verdad. No hablan de otra forma. No dicen tengo palabra de Dios y hablan una cosa. No, tienen la Escritura. Es la palabra de Dios, es la autoridad absoluta. Entonces, como dije, no es el propósito de detenernos en estos dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, sino simplemente quería que ustedes lo vean en su contexto. Pero son puestos por Dios. La iglesia es fortalecida por un liderazgo que capacita a otros. Y estos líderes, observen, aunque escogidos por Cristo, son escogidos a través de un proceso fundamental de observación, que tampoco tenemos el tiempo, ya lo veremos cuando hablemos del liderazgo. Pero estos líderes que son puestos por Dios, sin embargo, tienen un proceso para ser escogidos. Y a su vez tienen que cumplir requisitos, los cuales nosotros los encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, si algún anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en Tito capítulo 1. Entonces, son establecidos por Cristo, pero tienen que tener estos requisitos, ¿verdad? Tienen que cumplir ciertos requisitos. La iglesia de Éfeso, que nosotros estamos leyendo esta carta que Pablo le escribió, entendería eso porque Timoteo, y también lo fue el apóstol Juan, pero Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso.
Y es a Timoteo a quien Pablo le dice, les da las indicaciones de los requisitos que deben tener los que lideran. No solamente pastores, pero también los diáconos de la iglesia. Eso es muy importante. Es decir, Cristo los establece, pero no podemos pasar por alto que los establece bajo ciertos principios que deben cumplir, especialmente lo que tiene que ver con la irreprensibilidad. Pero bueno, el propósito final por el establecimiento de estos ministros por parte de la iglesia, por parte de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, dice el texto, ¿para qué los establece? ¿Para qué los llama? ¿Para qué los pone? Cristo, para la edificación de su cuerpo, la iglesia. ¿Lo ven allí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estoy leyendo la última parte del versículo, o sea, la conclusión final, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, observen que hay un término interesante allí, que es un término de arquitectura. ¿Lo ven allí? Edificación. Tiene que ver con la arquitectura. Y este término está usado juntamente con la idea de cuerpo, del cuerpo humano. Hay una mezcla, hay una relación entre el término arquitectónico, de la edificación, y también con la idea de un cuerpo. Pero al usar la idea de edificación, está hablando de un proceso que ocurre de a poco. Cuando Alberto manda fotos de la construcción de la primera fase del templo de nuestra iglesia, nosotros vemos que el avance, por eso no manda todas las mismas fotos, va mandando cada tanto porque hay un avance en la construcción. Y eso no ocurre de un día para el otro, por eso no tenemos fotos todos los días, sino que va ocurriendo un avance, pero se está edificando. Esa es la idea de proceso. Y hoy día se construyen casas en 2 semanas, en 1 semana, todo lo que sea, pero nadie construye una casa automáticamente, la planta allí y dice ya la puedes entrar a vivir, sino que todo lleva un proceso. Y ese es el propósito. Los pastores, los líderes de la iglesia, son usados por Dios para el propósito final, que es la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es un proceso que va ocurriendo, pero trata de la formación de una estructura que finalmente le va a dar sentido a todo el edificio, como lo vemos en la construcción. Y para lograr esto, entonces, el liderazgo ministra perfeccionando a los santos. Observen lo que está en el texto. Ustedes mantengan su vista en el pastor y cuando bajan, yo quiero que ustedes, cuando yo digo algo que les suena familiar al texto, quiero que lo vean que está allí en la Biblia, que no estoy inventando yo. Dice que es perfecciona a los santos para la obra del ministerio, que es la que finalmente permite que el cuerpo de Cristo, en este caso local, sea edificado. Es decir, miembros de la iglesia en Villa Regina, ustedes son los que realmente hacen parte, juntamente con el pastor, pero los que hacen posible que la iglesia avance. Quiero que presten atención a esto, porque, como dije, es fortalecida a través de un liderazgo que capacita a otros. Ustedes son el medio por el cual Dios va a hacer prosperar la obra en Regina. No es el pastor predicando todos los domingos, es importante y trabajamos juntos, pero ustedes son las personas que están preparadas para la obra del ministerio. Ahora, escuchen, el perfeccionamiento, ¿cuál es la idea de perfeccionar a los santos? ¿Cuál es la idea de perfeccionamiento? Bueno, hay varias cosas juntas que tienen que entender. Y yo quiero que en este momento imagine que estás solo acá, escuchando este sermón. Y Dios te está diciendo que el perfeccionamiento es prepararte, enmendarte, como los pescadores que enmendaban sus redes, enmendarte, agujeros, cosas que no estén bien, o restaurarte para que seas un instrumento adecuado para ser utilizado. Cada vez que la palabra es enseñada, Dios quiere enmendarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere capacitarte para que pueda ser usado adecuadamente. Es decir, básicamente no es la intención de Dios que vengas y escuches un mensaje que dan los pastores o el pastor o quien esté predicando en ese momento y que vos vengas y te sientes acá y estés el próximo domingo sentado otra vez y lo único que pase es que escuchaste un sermón, te fuiste a tu casa y el otro domingo venís de vuelta.
Porque la iglesia viene aquí a adorar a Dios. No hacemos iglesia acá. La iglesia vive la semana. En su barrio, en su ciudad, sal y luz. Y los pastores son responsables, los ancianos, los que enseñan, son responsables de trazar bien la Escritura para que el Espíritu Santo aplique a tu corazón, ilumine aquello que tenía la intención de que sepas que Pablo escribió, que te ilumine, te abra los ojos a través de la Escritura, eso es iluminación del Espíritu Santo, y entiendas cuál es tu rol. Entonces, la iglesia es fortalecida a través de personas que trabajan, que enseñan y que capacitan a otros para que pueda ser utilizado. Entonces, para que una iglesia saludable pueda tener una unidad precisa de hombres y mujeres, necesita que haya hombres que enseñen o tracen correctamente la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hablar sobre la predicación expositiva. Hombres que tracen correctamente la palabra de Dios, que básicamente, y eso es lo que hacemos en los talleres de Simeon Trust, es que nosotros queremos entender cuál era la intención original de Pablo, en este caso, cuando le escribió a los Efesios, y luego nosotros podamos entender cómo esa intención del autor de Pablo a los Efesios se aplica a nosotros hoy en día. Y para eso hay un proceso exegético que se hace. Hay un camino que se hace que nosotros tenemos que entender. Porque no es lo mismo. No queremos moralizar. Ah, qué lindo pasaje, tenemos que hacerlo. No. Tiene algo que ver. Pero es el medio, la predicación puntual que dedican el tiempo los pastores a enseñar, es el medio por el cual Cristo alimenta a su pueblo y lleva a cabo la edificación. Entonces, algunas cosas prácticas que surgen de acá es que cuando los creyentes reciben la palabra implantada por sus maestros o pastores, ellos pueden hacer la obra del ministerio. Que simplemente significa, hacer la obra del ministerio, simplemente significa que están adecuadamente preparados para servir en las áreas que Dios quiere utilizarlos. Y esto puede ser, escuchen, dentro de la iglesia, pero principalmente ocurre fuera de la iglesia, pero beneficia a la iglesia local. Hay un error muy grave que ocurre en las iglesias, que la gente puede llegar a pensar, los miembros de la iglesia pueden llegar a pensar, que porque no están de este lado del púlpito, no son útiles. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Yo serví a Cristo mucho tiempo del otro lado del púlpito, cuando era adolescente y joven, cuando estábamos casados con Silvina, aunque ya predicaba, pero yo serví de muchas maneras y fuera de la iglesia para beneficio de la congregación, con el evangelismo, con tantas áreas. No. Esta es una parte del ministerio, es importante, pero es la preparación. No todos son ingenieros. Tiene que haber constructores también. Tiene que haber gente que está haciendo el trabajo, pero otros tienen que dedicar el tiempo para hacer lo que corresponde. Pero el propósito es la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, lo contrario también es cierto. Escuchen. Puede ser que se enseñe correctamente la palabra de Dios. Que uno estudie el texto y dice si realmente es lo que el texto enseña. Pero si no hay asimilación de la palabra de Dios y hay un rechazo del liderazgo que Cristo ha puesto, como ya lo vimos, por las razones que sean, lo que ocurre es que se genera un estancamiento y la obra de Cristo queda como la Ruta 22. Ya saben cómo está la Ruta 22, ¿verdad? Está lindo la autopista y de repente tiene que desviarse y todo, y ahí está parado y la gente pasa, ¿y cuándo va a seguir esto? Eso pasa cuando hay un estancamiento, cuando hay un rechazo al liderazgo, cuando hay falta de lealtad. No hay lealtad porque sospechan de los líderes. No sirve eso. A menos que haya razones concretas bíblicamente. Entonces, cuando hay desconfianza en el liderazgo, hay retraso en la edificación del cuerpo y la unidad de la iglesia se ve dañada y la salud de la iglesia se deteriora. Entonces, estamos viendo solo el primer punto acá y ahora vamos al segundo. La segunda marca. La primera marca entonces es
que una iglesia saludable, que camina en unidad, es fortalecida por un liderazgo que capacita a otras personas, como está ocurriendo en este momento. La segunda marca es que es una iglesia que se fundamenta en una fe común centrada en Cristo. Observen el versículo 13. Entonces, perfecciona a los santos, y versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta marca que vemos ahora tiene que ver con la anterior, pero la profundiza un poco más. ¿Por qué? Porque anterior estamos hablando, vimos la enseñanza que dan los líderes, pero acá hay un poco más de profundidad porque tiene un aspecto puntual del ministerio pastoral. Y es que más allá de la edificación que resulta de recibir entrenamiento por la Escritura, el cuerpo local de Cristo, la iglesia local, debe tener claridad y convicción común en lo que cree. Cuando dice allí unidad de la fe, esa palabra unidad de la fe no se refiere a fe para ser salvo. La unidad de la fe tiene que ver o se refiere al contenido del Evangelio en su forma más completa. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Cuál es nuestra fe? Creemos en la autoridad y suficiencia de la Escritura, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creemos en la doctrina, ¿qué creemos sobre la doctrina de la salvación? ¿Qué creemos sobre la doctrina de la santificación? ¿Qué creemos sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Trinidad? ¿Qué creemos? ¿Cómo es que la Biblia enseña? Tenemos una unidad en común, la unidad de la fe. Entonces, no se puede tener unidad saludable a menos que se fundamente en una misma creencia. Por eso Pablo, observen en los versículos 3 al 6 lo que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es otra cosa, en el vínculo de la paz. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Observen lo que Pablo está diciendo allí. Todos tenemos esta creencia. Todos guardamos esta misma unidad. Todos tenemos una creencia en un Señor, en una fe, en un bautismo. Es una idea de unidad de pensamientos, es la unidad de la fe, creemos lo mismo. Una iglesia que marcha en unidad y que es saludable se fundamenta en una fe común centrada en Cristo. Es decir, no se puede fragmentar la creencia. Y estamos hablando de las doctrinas esenciales, las doctrinas fundamentales que tienen que ver con Dios y tienen que ver con la salvación y tienen que ver con la santificación y tienen que ver con la Escritura. Necesitamos creer lo mismo. No podemos básicamente decir que una parte de la iglesia cree que toda la Escritura es inspirada por Dios y otra parte de la iglesia cree que lo que son inspirados son las ideas de las Escrituras y no las palabras de la Escritura. ¿Se dan cuenta? No puede funcionar así una iglesia. Porque entonces cuando llegue a leer un pasaje va a decir, bueno, esa es tu interpretación, pero yo creo otra cosa. No, tiene que tener unidad de la fe. No se puede fragmentar la creencia. No puede una parte de la iglesia creer una cosa y otra parte de la iglesia creer otra. Y esto incluye asuntos prácticos que derivan de la sana enseñanza. ¿A qué me refiero? La iglesia, con la creencia de las Escrituras, también tiene que tener una unidad de fe en cómo practica el discipulado, en qué es lo que cree y cómo practica la disciplina de la iglesia. No pueden tener diferentes opiniones. A mí me parece que esto es muy duro, a mí me parece que esto no es así. ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? Sobre el liderazgo, sobre el evangelismo. Tiene que haber una unidad de la fe. Y esto surge de la confianza en que Dios puso personas para enseñar a la congregación. Entonces, el propósito de esta unidad de fe, observen el texto, es continuar firmemente el avance del conocimiento de Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Algunas veces los creyentes en las iglesias olvidan que no lo saben todo. Los pastores también olvidamos que no lo sabemos todo. O al menos se conducen los creyentes como si ya no tuvieran más nada que aprender. Yo leo mi Biblia, yo voy el domingo a la iglesia, yo sé la salvación, yo sé lo que es la santificación, yo puedo predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, pero se olvidan que no lo saben todo. Sin embargo, esto no es cierto.
necesitan aprender. Y el mismo Pablo dijo a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Observen. Deberíamos examinar y pensar cómo es posible que nosotros a veces creamos que ya tenemos lo que necesitamos de la Escritura. Cuando Pablo, autor de al menos 13 libros del Nuevo Testamento, si no incluimos a Hebreos, si lo incluimos son 14, dijo que yo no lo alcancé todavía. Y por otro lado, aún sabiendo que no será posible lograr una perfección total en este lado de la vida, porque el texto dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, nosotros sabemos que prácticamente no es posible que nosotros alcancemos la perfección en este lado, porque el pecado remanente está y tenemos que confesar nuestros pecados y vivir aprendiendo y seguir aprendiendo. Lo cierto es que sí sabemos cuál es la medida, y eso es lo importante. Porque hay personas que se excusan diciendo, bueno, yo no sé para dónde tengo que ir. Hay tantas cosas para aprender, pero acá Pablo dice, acá la medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, si yo tengo que llegar hasta acá, yo no tengo excusa de saber hasta dónde tengo que llegar. Puede ser que me cueste mucho, pero yo sé a dónde tengo que llegar. Y esa es la idea, ese es el parámetro. Es la plenitud de Cristo, que significa ser semejantes a Él. ¿Y saben una cosa? Dios antes, desde la eternidad, tenía ese propósito para tu vida. Porque a los que predestinó, a estos también justificó. A los que llamó, justificó, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, la medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros no vamos a ser igual a Cristo, nunca vamos a ser igual a Cristo, obviamente, pero vamos a ser semejantes a Él, en la semejanza que es posible de personas redimidas en la presencia de Dios. Lo dice 1 Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero mientras tanto, tu intención debe ser apuntar hacia eso. Y no lo vas a lograr a menos que tengas una unidad de la fe, enseñanza de parte del liderazgo, del pastor o los ancianos, y vos apuntes a tener una misma creencia porque querés crecer y tener la medida de la estatura en la plenitud de Cristo. La medida está, la marca está. Y eso es lo importante. Y 1 Juan 2:6 lo dice también. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Lo dice el apóstol Pablo a los Colosenses en capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Dios quiere hacerte semejante a Cristo y la única forma que esto ocurra en este texto es que tengas una unidad de fe, que tengas una creencia firme en lo que la Biblia enseña con el cuerpo de Cristo. Entonces, una unidad saludable requiere convicción común, que a su vez va a dirigir a cada uno en el cuerpo a buscar similitud en Cristo Jesús. Así como te lo dije antes, te lo digo ahora otra vez. Imagínate que estás solo en este lugar o sola en este lugar. Y la pregunta que te hago es, ¿estás viviendo de una forma que tu vida es cada vez más semejante a Cristo? ¿Te estás pareciendo a Cristo en tu vida? Olvídate del resto. En tu entorno, si sos ama de casa, si trabajas en un lugar haciendo fuerza o en un escritorio, o el trabajo que tengas, tu vida te está asemejando a Cristo. Estás siendo similar a Cristo en tu carácter, en tu temperamento, en tu amor, en tu corazón, en tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el propósito, que lo es también para los pastores. Para eso necesitas la unidad de la fe. Necesitas una convicción en las doctrinas que nosotros creemos. En la tercera marca, son 5, la tercera marca que vamos a considerar es que una iglesia sana, que camina, o saludable, que camina en unidad, se mantiene firme frente a la inestabilidad doctrinal. Observen el versículo 14. ¿Para qué nosotros tenemos una unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Aquí hay un pequeño tirón de orejas del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que nosotros sabemos que tuvo problemas después. Y lo sabemos por Apocalipsis 2, porque ellos dejaron su primer amor. Así que tenía que tener cuidado. En medio de ella, Hechos 20, entraron lobos rapaces que no perdonaron al rebaño. Así que había algo que el apóstol Pablo estaba viendo. Y una de las cosas que estaba viendo es que algunos andaban como niños. Pablo relaciona la etapa de la niñez en este texto con inestabilidad e inmadurez espiritual. Y no hace falta que nosotros estudiemos mucho esto para entender, solamente mirando a los niños. No tienen madurez, no tienen estabilidad, pero se conducen de acuerdo a su edad. Son niños. Eso es normal. Ahora, esta palabra niños que tenemos allí, para que ya no seamos niños, en el Nuevo Testamento se usa de maneras distintas. A veces se usa para hablar niños pequeños, para hablar de niños pequeños, a veces se usa para que no hablan, a veces se utiliza para hablar de un bebé o de bebés, y también se utiliza para referirse a personas débiles en la fe o que se están iniciando en la vida cristiana. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 3:1, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y Hebreos capítulo 5, el versículo 13, también se utiliza allí la palabra de la misma forma, es un versículo conocido. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. La iglesia que es sana y camina en unidad no puede vivir como niños, no pueden ser niños. La inmadurez espiritual está relacionada con la incapacidad de sostenerse frente a la enseñanza falsa y especialmente, escuchen, a mantenerse en esa situación por tiempo indeterminado. O sea, cualquier padre se preocuparía si su hijo sigue siendo un niño, ya sea físicamente o mentalmente. Le preocupa que tiene una inmadurez. Por eso Pablo dice que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es inestabilidad. Tener inestabilidad. Personas que se transforman en gitanos espirituales, con todo respeto a la comunidad gitana, no es un desprecio, sino simplemente para hacerles ver a alguien que nómade, va de un lugar a otro. No pueden ser así los cristianos, no pueden tener esta inestabilidad, ir de un lado para el otro. La inestabilidad doctrinal desemboca en una credulidad venenosa. ¿Saben lo que es la credulidad? Que se lo cree todo. Está convencido de que es negro porque la Biblia dice que es negro y Pablo otro le habla y dice, no, es blanco. Está convencido de la humanidad de Cristo, pero viene alguien y le enseña, no, realmente no era humano completamente, no un espíritu, no es que vino en carne, que es lo que Juan enseña en 1 de Juan. Y lo desacomoda inmediatamente. No disciernen enseñanzas, no disciernen las letras de la música, por ejemplo. Le encanta la música, escuchan una canción porque es hermosa la música, pero no están escuchando la letra que están oyendo. Para adorar a Dios con una letra que no se corresponde a lo que la Biblia enseña. Y lo podemos cantar inocentemente. Cantamos que subimos pronto al tren de la salvación que al cielo nos llevará. ¿Y qué tiene de malo cantar eso con los niños? Es que la salvación no es como un tren. Nosotros ni queremos subir. ¿Se dan cuenta? Cantamos cosas que no tienen que ver. Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro, lo puedes notar, lo puedes sentir, lo puedes ver, lo tenemos en nuestro cancionero. Yo lo canté muchas veces. Y tenemos ese tipo de cosas y no tenemos discernimiento. ¿Y qué va a decir la gente si lo sacamos? Pero eso es lo que Pablo está diciendo. No podemos ser crédulos. No discernir entre una enseñanza y otra y cambiar. Me río con Mateo porque dice, bueno, no quiero que me hable más de esa pavada de Vélez porque yo soy de Boca, tiene 4 años y la madre le dice Boca, nació el 12 del 12, así que bueno, yo soy, y yo lo gasto, le digo, vos sos de Bosta Junior, le digo, y todo eso, y no, pues, abuelo, vos no, pero cuando me pongo a hablar con él, si yo empiezo a decir algunas cosas y le muestro, él empieza a decir, como que se ve ahí,
pero vele, ¿no? Y se lo cree, te lo debería creer, pero bueno, pero se lo cree, ¿no? Pero se dan cuenta, y así son muchos. Uno lo observa en la conversación con niños, ellos son intensos, pero si uno le da una vuelta de tuerca, los convence. Una iglesia saludable y que madura en unidad puede mantenerse firme y estable doctrinalmente. Si la iglesia escucha un evangelio, por ejemplo, un evangelio que pasa por alto la negación a uno mismo, pasa por alto la enseñanza que uno tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Y no lo quiere hacer, no lo dice porque no quiere ofender a la gente. No, eso más adelante, pero ¿qué tengo que hacer? No, no te preocupes, Dios después te cambia. O ser crucificado con Cristo. O evaluar el costo del discipulado. Para que la gente no se le vaya, no le dice nada, que el discipulado cuesta. Negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Bueno, una iglesia que hace eso es lo más probable que tenga un evangelio barato, un evangelio que yo le llamo un evangelio facilongo, que Dios te da todo, vení que Dios te va a bendecir y Dios tiene un plan para tu vida. ¿Y quién no quiere un plan para la vida de uno, de parte de Dios? Pero no entiende que el plan para la vida es que uno se niegue a sí mismo. Entonces uno hace eso y la iglesia no tiene estabilidad doctrinal y genera vidas inmaduras, inestables y propensas a caer en el error. Y en muchos casos, personas que son convencidos y no son convertidos. Así que una iglesia que madura, una iglesia que camina en salud y en unidad, es una iglesia que se mantiene firme frente a la inestabilidad doctrinal. Lee tu Biblia todos los días, es muy importante para destacar eso. ¿Y sabes lo que pasa cuando una iglesia tiene muchos niños espirituales? Pasa lo que pasa en muchos hogares, donde los niños controlan a los padres y controlan el hogar. Y cuando llegan reuniones de miembros, esos niños causan problemas, porque son la mayoría. Y si tienen voz y voto, hacen un desastre. Yo he vivido eso en iglesias, donde personas inmaduras eran más por no cuidar esto y tomaban decisiones basadas en la inmadurez. Y controlan todo. Cada vez que se expone la palabra de Dios con seriedad, cada miembro de la iglesia tiene que evaluar su madurez. Vos tenés que estar evaluando tu madurez espiritual ahora. Tenés que mirar la medida y la estatura de Cristo y compararte con ella y dejar de compararte con otros miembros. Es decir, acá pones una medida y lo marcás, como hacen muchos padres en el marco de la puerta, lo marcás, esa es la medida. No te compares con la de tu hermano que está más bajo, el otro está más alto. Esa es tu medida. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el tope? ¿Dónde tenés que estar? No mires a otros, mira a Cristo, porque es muy fácil mirar a otro y marcar el problema al otro. La cuarta marca de una iglesia saludable que camina en unidad es que se desarrolla en un ambiente de crecimiento y amor, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es la cuarta marca que consideramos y la anteúltima, ¿no? La mejor descripción de una unidad saludable se encuentra en 1 Corintios 13, que no lo vamos a leer, pero es una descripción del amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. ¿Es una descripción de quién? De Cristo. 1 Corintios 13 es una descripción de Cristo. Así que tenés ahí una medida y tenés una forma de cómo podés evaluar tu madurez espiritual. 1 Corintios 13. ¿Se aplica a tu vida? ¿Podés ver áreas de tu vida? Rencor, enojo, celos, áreas que no tienen que ser allí porque después tenés que volcar eso en la congregación. Y ese es justamente el propósito que señala Pablo para la iglesia en el texto, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Lo dice el texto, observen, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, se desarrolla un ambiente de crecimiento y verdad y amor, lo incluyo, de verdad y amor. Y a veces, ¿sabe lo que pasa? A veces hay más ocupación en nuestra mente sobre las cosas que no nos gustan o la iglesia que quisiéramos tener, en vez de ocuparnos sobre las cosas que deberían gustarnos o las que deberíamos poner nuestra atención o en la iglesia que tenemos, que Dios ha redimido a través de la sangre de Jesús. Tenemos que ocuparnos en lo que debemos ocuparnos. Debemos ocuparnos en crecer en la medida de Cristo. Tenemos que ocuparnos en desarrollar la verdad y el amor. Entonces el cristiano puede generar el mejor ambiente para que la unidad se desarrolle
y para que la obra del ministerio que vimos en los versículos anteriores se desarrolle correctamente. Porque podemos entender toda la doctrina, puede estar bien espiritualmente, estables espiritualmente, doctrinalmente, pero el punto es si nosotros desarrollamos una conducta de verdad y amor. Si yo le digo esto a este hermano, se va a ofender. ¿Pero cómo se lo vas a decir? ¿De qué manera se lo vas a decir? Porque no se puede separar la verdad y el amor. Son las dos caras de la misma moneda. Como nos desacostumbramos, ya no nos gusta que nos digan las cosas y no queremos decírselas a otros. Pero no está bien eso. Y por eso Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, tenemos que crecer en esto. Tenemos que aprender. La próxima vez que te vayan a decir algo, voy a poner las dos caras. La próxima vez que te vayan a decir algo, acordate de este texto y pensá, voy a escuchar a mi hermano. Y la próxima vez que vayas a decir algo, amá a tu hermano. Expresale que querés decirle eso porque lo amás. Y si hay un error, que está dispuesto a considerarlo. Pero la idea es que nosotros crezcamos. Crezcamos en todo, no que descrezcamos, no que derrumbemos a los hermanos, sino que crezcamos en todo y desarrollar una obra de ministerio que desemboque en la salvación de pecadores, porque ese es el propósito, se conviertan a Cristo. Como dijo el predicador inglés Spurgeon, la forma en que ves a Dios acabará viéndose en la forma en que vivís tu vida, definitivamente. Como vivís vos, es lo que la gente va a decir, así entiende a Dios. Ese es el Dios que ama, o es el Dios que sirve. Así que Pablo les recuerda a los cristianos que la verdad no se separa del amor. Y es evidente que Pablo está contrastando acá la decepción de la herejía con el verdadero evangelio. La herejía produce todo esto, pero no podemos ser niños fluctuantes, sino que tenemos que seguir la verdad en amor. Un cuerpo que funciona es un cuerpo que responde a las indicaciones de la cabeza. Solo hace falta que te sientes a conversar con mi hermano un momento para ver lo que pasa cuando la cabeza no puede controlar el cuerpo. Mi hermano es un hombre de goma, como se mueve, hasta que la medicación hace efecto. Se mueve de todas formas inimaginables. Y eso pasa con la iglesia, cuando la cabeza no está controlando el cuerpo. Cada miembro se mueve como se le da la gana. Y eso no es seguir la verdad en amor. Y número 5, la quinta marca de una iglesia saludable que camina en unidad es que funciona como un cuerpo donde cada miembro sirve bajo la dirección de Cristo. De quien todo el cuerpo, bien coordinado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que una iglesia que camina en unidad, en forma saludable, es una iglesia que tiene en claro la función que cada miembro ocurre. Para eso tenemos un desarrollo en 1 Corintios 12, donde Pablo dice que el ojo no puede decir a la mano porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no soy ojo, no soy el cuerpo, etcétera, etcétera. No. Cada miembro tiene su función particular. Y Pablo se refiere aquí, bien claro, dice, la actividad propia de cada miembro. Cuando una persona que es pastor quiere ocuparse de un área que no le corresponde, es como si la oreja quisiera oler. Y cuando un miembro de la iglesia quiere ocupar el puesto de pastor o liderazgo, es como cuando el ojo quiere escuchar. No funciona así. No funciona. No sirve no contribuye al crecimiento del cuerpo y la edificación del mismo. Noten que este crecimiento, dice el texto, este crecimiento es recibido de parte de la cabeza que es Cristo. ¿De quién? De Cristo, versículo 15, de quien todo el cuerpo, bien concertado y toda una... Si vean hasta la próxima coma, la última coma, según la actividad propia de cada miembro, de quien recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo recibe su crecimiento de Cristo para ir edificándose en amor. Entonces, ningún cristiano, ningún pastor puede hacer crecer al cuerpo de Cristo. No es posible, ningún cristiano, no importa cuán obedientemente utilice sus dones,
No importa cuán correctamente un pastor trace la Escritura. No importa cómo la trace de una forma perfecta, que la exposición, la exégesis era lo que el texto dice. No puede hacer crecer a la iglesia. El que hace crecer a la iglesia es la cabeza, es Cristo, a través de una sana exposición de la Escritura. Y esto es lo que hace. La utilización de los dones en forma correcta es de una forma concertada, como dice aquí, y en la búsqueda de la ayuda mutua, porque están concertados y unidos entre sí, es la manera en que Cristo infunde el crecimiento. A veces es imperceptible el crecimiento, pero cuando uno mira para atrás, en personas o en comunidad, uno puede ver el crecimiento que Dios ha dado. Ve el avance en la vida de hermanos, su vida de oración, su comunión, sus charlas, y uno ve que Cristo ha dado crecimiento a su iglesia. Pero a veces no lo notamos así, no tenemos que estar mirando y cazando brujas. Pero la idea es que nosotros no nos damos cuenta, pero Cristo da el crecimiento a las personas. Fíjense que las coyunturas, ya terminando, se ayudan mutuamente y esto habla de puntos de contraste. ¿Saben por qué tenemos una coyuntura acá entre el brazo y el antebrazo? Porque esta parte, mi antebrazo, ¿este es el antebrazo o el brazo? No, el antebrazo no puede darle de comer a la boca. Necesita el contraste para poder que la mano pueda darme de comer. Pero se relacionan perfectamente, se relacionan perfectamente. Es el ejemplo perfecto que usó el Espíritu Santo. Tienen un contraste, se ayudan mutuamente, por medio de los cuales el cuerpo funciona. Y eso es lo que tenemos que hacer. Encontrar la oreja de esta iglesia, o las orejas de esta iglesia, o los dedos de esta iglesia, o los ojos de esta iglesia. Encontrarlos y ayudarles, porque el ojo puede ver, pero no puede hacer, quizá. Y este crecimiento no proviene de la creatividad, del ingenio y la imaginación de sus miembros. Hagamos esta actividad, hagamos esta otra cosa, hagamos esto y aquello para que entonces venga más gente. No, proviene este crecimiento de un amor que genera unidad entre sus miembros. Quizás una charla un día que te sentás a tomar mate. Pensá en tu mente, no lo digas ni lo mires, pensá en tu mente, en algunos de los que están aquí. ¿Y cuándo fue la última vez que pudiste charlar con esa persona de su vida espiritual? O que lo fuiste a visitar a tomar mate. Ah, bueno, que el pastor sí, tiene que hacerlo, claro. ¿Debe hacerlo el pastor? Sí, pero el pastor no es la cabeza. La obra del ministerio la hacen los hermanos. La visitación y la atención y el cuidado, es bueno que el pastor lo haga, sí, pero los miembros tienen que cuidarse mutuamente. Cuando otras cosas ocupan este lugar, lo que Pablo dice en Colosenses 2:19 es lo que pasa. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero Pablo dice, algunas personas no están haciéndose, no agarrándose de la cabeza. Y esto es lo que pasa, no crecen espiritualmente. Cristo es la cabeza y la que da nutrición y unidad. Así que como conclusión, la iglesia saludable no es un Frankenstein espiritual. Es una iglesia que camina en unidad, que tiene a Cristo como cabeza, que funciona con un liderazgo bíblico, que capacita, con una unidad de fe centrada en Cristo, con una doctrina firme que la mantiene estable. Y cuando cada miembro crece en verdad y en amor y sirve con sus dones y permanece unido en amor, la iglesia refleja a Cristo. La iglesia local refleja a Cristo. Así que yo les animo, hermanos, en esta mañana, a cada uno de ustedes, que se comprometan a fortalecer la unidad de la iglesia local en Villa Regina. Los que viven en Chichinales, los que viven en Godoy, los que viven en Regina principalmente, y obviamente los de Roca también, pero eventualmente serán 2 iglesias, pero nos comprometamos a esto, a preocuparnos unos por otros, por la vida espiritual, no solamente si le falta harina o si le falta arroz, que también es parte de eso, pero en su vida espiritual nos comprometamos para que Cristo siga edificando su iglesia. Oramos. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que la bendigas.
Agradecemos profundamente por estas verdades que hemos aprendido y oramos encarecidamente que las marques a fuego en nuestros corazones. Los necesitamos para que seamos una iglesia saludable que camina en unidad. Protégenos de todas las cosas nocivas que no contribuyen al crecimiento de la iglesia y despierta nuestros corazones para poner en práctica lo que aprendimos hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.